Feliz día del Señor. Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de estar reunidos en la casa del Señor, con el pueblo del Señor. Amén. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana. Quiero darte la bienvenida a nuestra iglesia, si es la primera vez que nos visitas. También hoy quiero darle la bienvenida a 3 familias muy especiales. Se encuentra con nosotros la familia del Pastor Edgar. No sé si puede levantar su mano, Pastor Edgar. Por ahí está. Bienvenidos. También nos visita la familia de la hermana mayor de mi esposa, la familia de Chainovsky. Espero haberlo dicho bien. Si puede levantar su mano, y bienvenidos a la casa del Señor. Y también nos visita esta mañana la familia Creel, Nick y Maylin. Si pueden levantar su mano, ellos han... Bienvenidos, hermanos. Nick y Maylin fueron miembros de nuestra iglesia. Hace 7 años salieron de acá con el fin de apoyar la plantación en Petra Boson, así que ellos están sirviendo allá. Así que si tienes la oportunidad de poder saludarlo, pues hazlo. Dale un fuerte abrazo. Ellos vienen huyendo del invierno de sus países, excepto Pastor Edgar, ¿verdad? Pero si puedes darle calor de Petra, va a ser una enorme bendición. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero antes de poder hacerlo, me gustaría invitarte a que pudieras darle un fuerte abrazo a la persona que está a tu lado, diciéndole bienvenido o bienvenida a la casa del Señor. Es un enorme privilegio poder estar aquí disfrutando de la familia de Dios. Amén. Ahora sí, hermanos, abramos nuestras Biblias y estaremos leyendo. Todavía no se siente, vamos a leer la palabra de Dios y estaremos en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, y leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Oremos. Amado Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, por lo que tú has hecho y por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas, en tu iglesia. Mi oración, Señor, es que a través de estos textos nuestros ojos puedan verte, Señor, puedan ver tu obra perfecta y maravillosa, impacte tan profunda nuestra manera de vivir, que vivamos, Dios, para la gloria de tu nombre. Oro, Señor, por aquellos que se resisten, Señor, a tu palabra, que se resisten a tu obra, Señor, que sean convencidos, Señor, de su depravidad, Señor, y puedan venir y acercarse a ti, Señor, al Dios de la gracia, como el texto que leímos, Señor, porque el día se acerca, en el que cada hombre aquí presente rendirá cuentas ante un Dios santo. Y como el mismo autor de la carta de Hebreos nos enseña, es terrible caer en manos del Dios vivo. Él es fuego consumidor. Así que Dios, glorifíquese a través de su palabra, en el poder de su evangelio, para la gloria de su bello nombre. Amén y amén. Quiero invitarte a tomar asiento, iglesia. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos por ya bastante tiempo. Y lo que el autor está haciendo aquí en estos versículos 19 al 25, es cerrando su argumento, cerrando su conclusión que él inició en el capítulo 14,
Y vamos a leerlo un poco más adelante, pero el versículo, específicamente capítulo 4, versículo 14 en adelante, él inicia con un argumento hablando de Jesús como el sumo sacerdote. De hecho, él pausa su argumento para exhortar a su iglesia de que no entiende y comprende estas cosas. De hecho, les llama a la madurez espiritual, a crecer en el conocimiento de Jesucristo, a aferrarse a las verdades del Señor Jesucristo. Y termina en este capítulo 10, versículo 19, cerrando con ese argumento. Ya nos ha aconsejado, ya nos ha dicho que nos acerquemos al Señor con toda confianza. Pero ahora quiere recordárnoslo esto. Y hay algo fascinante en estos textos porque el autor une, ¿no?, el aspecto doctrinal que nos ha estado enseñando por los 10 capítulos que hemos estudiado a la parte práctica. Y es que todo elemento doctrinal tiene aspectos prácticos para la vida de los creyentes. Todo elemento doctrinal, toda doctrina bien aplicada en la vida del creyente no solo debe impactar su mente, no solo debe impactar el área de conocimiento, el área de saber, sino los afectos, los deseos y los anhelos profundos en ese creyente que impacta la manera en cómo vive día a día. La doctrina debe ser experiencial en todos sus sentidos. Y el autor está diciendo que ha explicado la grandeza de Jesucristo, que nos ha dicho que Él es el gran sumo sacerdote, que Él es el mediador que necesita el hombre para tener ese encuentro con el Señor, para disfrutar de la paz de Dios, que necesitamos a Cristo y su obra. Pero ahora nos dice que tenemos que hacer algo más que solamente acercarnos a Él y disfrutar de Él. Esa verdad en la mente y el corazón debe impactar profundamente la forma en cómo vivimos e interactuamos con los demás. Si pudiese notar, el autor dice, considérense unos a otros. Y esta consideración de unos a otros viene después de habernos dado una gran carga de doctrina. Así que, iglesia, ten presente esto. Todo elemento doctrinal tiene aspectos prácticos para la vida de los creyentes. No solamente se trata de saber, no solamente son datos, es de vivir para la gloria de Dios. Amén. La pregunta que podríamos hacer aquí es, ¿por qué esto es así? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué todo elemento doctrinal debe tener un aspecto práctico en la vida de los creyentes? Y es así porque el Evangelio lo cambia todo. El conocimiento por sí mismo no hace nada, pero en el poder del Evangelio, el conocimiento verdadero de Jesucristo cambia radicalmente la forma en cómo vemos el mundo, cómo vivimos nuestra vida, cómo caminamos el día a día, confiando, descansando en el Señor. Ahora quiero invitarte a recordar, mientras meditas en esto, en que la audiencia de la carta a los hebreos está pasando una circunstancia un poco crítica y difícil en su vida. ¿No? Si estuviste en la escuela dominical, el profesor de hoy nos hablaba acerca del suceso que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Hubo una persecución masiva de cristianos y creemos que hay ese tipo de persecución para los creyentes de esta iglesia. Posiblemente mucho antes del 70. Pero están siendo perseguidos por su fe. Están siendo perseguidos por lo que creen. Confían y creen en Jesucristo, se identifican como creyentes, pero están siendo perseguidos. Entonces, en este momento crítico en el que viene la crisis sobre su vida, ellos contemplan la idea de regresar al judaísmo, de abandonar su fe, de abandonar de cierta manera al Señor para refugiarse en lo que para ellos era algo más controlable. Y entonces el autor a la carta de los hebreos argumenta diciéndote, no hagas eso. No abandones al Señor. No hay otro lugar más seguro en el que pudiéramos estar como creyentes. Confía en sus promesas. Confía en su obra. Confía en lo que ha hecho. Y nos dice, aférrate al Señor. Confía en el Señor y descansa en el Señor. No seas insensato. No seas inmaduro. Más bien, aférrate con todas tus fuerzas al señorío de Cristo. Entonces, a modo de recordatorio para nosotros como iglesia, es que haríamos bien, hermanos, en todo momento que enfrentamos en nuestras vidas, aferrarnos al Señor, confiar en el Señor y descansar en el Señor. Y es lo que el autor les ha dicho a su audiencia y nos transmite a nosotros. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy, hermanos, de aferrarnos al Señor? Sin importar los años que tengamos en la vida cristiana, puedes tener 15, 20, quizás 30 años en la vida cristiana, quizás mucha experiencia en la vida cristiana.
Quizás has sido muy disciplinado en leer la Escritura y vivir de cierta manera moral bajo los preceptos de la Escritura. Pero quiero que entiendas y comprendas, y mi oración es esa, que podamos salir de aquí entendiendo la necesidad que tenemos de aferrarnos al Señor Jesucristo, de confiar en sus promesas, de descansar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que nuestros corazones sean animados profundamente por su palabra y podamos afianzar nuestra fe en estas verdades. Básicamente el autor a la carta de los Hebreos está diciendo a su audiencia y por ende a nosotros, ya que Jesús es el sumo sacerdote capaz de acercarnos a Dios, ya que ha sido capaz de salvarnos completamente, capaz de limpiarnos y perfeccionarnos y perdonarnos todos nuestros pecados, ya que Jesús mismo se ofreció a Él mismo en la cruz del Calvario, que ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre, ya que Él es el mediador de un nuevo pacto, un mejor pacto. Debido a todo esto, Él nos ha dado acceso a la presencia de Dios. Entonces considera lo que Cristo ha hecho. Y número 2, considera lo que se espera de ti. Entonces deberíamos ver los textos que vamos a estudiar de dos maneras. La primera parte, el autor nos está llamando a considerar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Esa es la base doctrinal para nuestra vida práctica. ¿Quién es el Señor? ¿Qué ha hecho por nosotros? Y seguido de ello, mire el elemento altamente experiencial y práctico en los versículos que estamos estudiando. Deberíamos considerar entonces qué se espera del creyente que tiene una vida centrada en el Evangelio. Y debe ser así porque el Evangelio lo cambia todo. Amén. Veamos entonces estos versículos. Veamos el versículo 19 al 21. Entonces, sabemos que el autor está usando esta palabra para recordarnos lo que ya nos ha dicho antes, puesto que tenemos confianza. Noten las palabras que está haciendo el autor acerca de la iglesia de Jesucristo. Tiene confianza debido a lo que el Señor ha hecho. No es autoconfianza, no es una confianza en sí mismos, pero una confianza que es producto de entender lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo, vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Hoy tuvimos el privilegio de poder participar de la cena del Señor, recordando su sangre y su cuerpo. Y se decía, ¿no? Se mencionaba que se hace esto en memoria del Señor, recordando lo que Él ha hecho. Y el autor de la carta de los Hebreos está haciendo precisamente eso, recordarnos lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, sus hijos, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, debido a esto, si has creído en el Señor Jesucristo, si has confiado en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tienes acceso a la presencia de Dios. Debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, podríamos decir, el creyente tiene el derecho, la autorización de entrar a la presencia de Dios. Hermanos, esto es fascinante. Porque ninguno de nosotros en su propia fuerza podría entrar hasta la presencia de Dios. De hecho, debe ser aterrador entrar a la presencia de Dios para nosotros. Porque somos pecadores. Hemos deshonrado a Dios. Lo miramos la semana pasada. Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Es aterrador, iglesia, entrar al lugar santísimo. El autor de Hebreos, en Hebreos 12:29, nos dice que el Señor es fuego consumidor. Así que no tomes a la ligera estas palabras de que la iglesia de Cristo tiene acceso a la presencia de Dios. Ya no entra con temor o con miedo. Hay un temor reverente en el corazón del creyente, sí, amén. Pero puede entrar, tiene acceso a Dios debido a los méritos de Cristo. Lo que cantábamos anteriormente, ese glorioso intercambio, donde Dios pone la justicia de Cristo sobre nosotros y es la forma en cómo Él nos ve. Por eso podemos llegar a la presencia de Dios, por eso podemos acercarnos al trono de gracia, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y el autor quiere que entiendas, que lo comprendas, que lo medites, que la razón por la que hace posible que tú y yo seas nacido de nuevo, que la razón que hace posible que cada creyente en cada generación pueda entrar a la presencia de Dios es debido
a la obra de Cristo Jesús en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso este texto tiene esa sensación de conclusión. Está concluyendo, está enfatizando lo que nos ha dicho. Es por medio de Cristo. Por eso Él es el mediador. Por eso es un mejor sumo sacerdote. Por eso es el que ha inaugurado un nuevo pacto. Nos ha limpiado perfectamente lo que los toros no podían hacer, lo que las ovejas no podían hacer, lo que los sacrificios no podían hacer. Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso nos dice, por medio de su sangre, por medio de su carne, por medio de su sacrificio, o su obra sacerdotal en la cruz del Calvario. La razón por la que tú y yo cantamos con gozo si hemos nacido de nuevo, la razón por la que tenemos esperanza y vida eterna, es debido a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, a la obra de Dios, en la obra de Cristo, para la gloria de su nombre. Por eso creemos completamente en el Evangelio, porque el Evangelio lo cambia todo. Amén. Nuestra confianza, nuestra audacia para entrar a la presencia del Señor no proviene de ti, no proviene de mí mismo, de mi fuerza, de mi capacidad, de mi experiencia, de mi habilidad, sino que viene de la gracia y la bondad de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Entender profundamente eso en nuestras vidas cambia radicalmente la forma en cómo debemos ver el mundo. Lo que nos está diciendo el autor de la carta de los Hebreos es que nuestra relación vertical con Dios afecta toda nuestra vida, todas nuestras relaciones a un nivel horizontal con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, incluso sirviendo en la iglesia local. Se ve afectada primariamente, principalmente por nuestra relación con el Señor. Por eso Él nos dice, es debido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros podríamos considerar estimularnos los unos a los otros. Permíteme darte un ejemplo simple de esto. Cuando nosotros entramos en relación correcta con Dios por medio de la obra de Jesucristo, se nos son perdonados nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esa realidad vertical que tiene el creyente con Dios, que ha sido perfeccionado, que ha sido limpiado, que ha sido purificado, recibe el perdón de Dios. Cuando entiende esta verdad, este creyente es capaz de extender gracia, misericordia y perdón a aquellos que le ofenden en un nivel horizontal. Si tú no entiendes la importancia del Evangelio a un nivel vertical, tu relación con Dios, por qué has sido aceptado, por qué puedes acercarte al trono de la gracia de Dios, difícilmente podría ser de bendición y ánimo a otro creyente. Todo regresa al Evangelio y a su poder. No son habilidades humanas en sí. Por eso nuestra confianza, la audacia para poder entrar a la presencia de Dios no es por ti mismo. No son tus buenas obras. Es la bondad y la misericordia de Dios. Por medio de su obra, nosotros podemos vivir para la gloria de su nombre. Amén. Como creyente, nuestro estímulo, nuestro ánimo y nuestra fortaleza se encuentra aquí. Quiero repetirte esto. Como creyentes, encuentras en estos versículos el estímulo, el ánimo, la fortaleza para la vida cristiana. Si yo te pregunto en qué está basada tu vida, ¿cuál sería tu respuesta? Dicho de otra manera, todo en la vida tiene que ver con el hecho de quién es Jesús, qué vino a hacer, qué logró con lo que hizo, qué nos dio con lo que hizo. Por eso creemos que el Evangelio lo cambia todo. Ese es nuestro estímulo como creyentes para enfrentar las crisis del día a día. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario debe animar nuestros corazones, debe fortalecer nuestros corazones. Todo en la vida cristiana, hermanos, está basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tu confianza, tu descanso, tu ánimo, tu fortaleza está basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y puede que hoy lo entiendas a nivel de la mente, pero necesitamos entenderlo en la profundidad de nuestros corazones. Porque es muy fácil que nuestra mente se encuentre absorbiendo estas verdades,
Pero ¿qué tan práctico se ha vuelto esto en nuestras vidas? Por eso, número 1, considera lo que el Señor ha hecho por ti como creyente. Muchas de nuestras dificultades en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, son debido a la falta de entendimiento, a la falta de meditación, a la falta de consideración de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Toda lucha espiritual que tiene todo creyente en cualquier generación es por la falta de entender esta verdad. Es decir, todo tu pecado tiene que ver de una u otra manera en la falta de meditación y en la falta de consideración de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, si has nacido de nuevo. Toda tu arrogancia o toda nuestra arrogancia, todo nuestro orgullo, toda nuestra prepotencia, toda nuestra jactancia en el día a día viene del hecho de que no hemos entendido qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si recuerdas y lees Efesios capítulo 2, estábamos que muertos de nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Ahora somos recibidos y nos sentamos a la mesa del Padre como hijos de Dios. Toda nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia viene porque no hemos entendido lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por sus hijos. Nuestra pasividad, iglesia, nuestra apatía, viene por el hecho de no entender qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Él compró. Si tú eres creyente auténtico, y tengo que enfatizar esto, de creyentes auténticos, porque hay tantos creyentes, entre comillas, ¿no? Por el simple hecho de manejar una rutina evangélica. Entonces estamos obligados a redundar, porque el creyente debe ser un creyente que confía plenamente en el Señor. Pero el hecho que tenemos que hacer la aclaración de que hay creyentes verdaderos y de creyentes falsos es debido a que muchos viven siguiendo las formas, pero no amando al Señor con todo su corazón, fuerza y ser. Entonces, nuestra pasividad, nuestra apatía viene del hecho de que no hemos entendido lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para nosotros y por nosotros. Tu autoconfianza, tu autosuficiencia viene del hecho de que quizás no has entendido claramente quién es Cristo y qué hizo en la cruz del Calvario. Medita en eso por un momento, porque esa es la base de la vida cristiana. Quizás nuestras luchas simplemente nos están mostrando a diario nuestra falta de centralidad en el Evangelio, nuestra falta de entendimiento de quién es Cristo, quién es Dios y qué hizo en la cruz del Calvario, quiénes éramos nosotros y quiénes somos hoy por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todas tus luchas de autocompasión y falta de perdón vienen del hecho de que no has centrado tu vida en el poder del Evangelio. Te preguntas aún qué es lo que el Señor ha hecho. Mira lo que el autor dice. Nos ha dado la confianza para llegar hasta Él. Tenemos confianza de entrar y tener comunión con Dios. Esto es radical, hermanos. Religión tras religión, los seguidores de X, Y religión se esfuerzan para que su Dios pueda tener comunión con ellos, ofreciendo y deshaciendo y haciendo todo lo que pueden para tener una pizca de confianza, pero nunca seguridad. Y lo que tenemos en Cristo Jesús es plena confianza de que podemos entrar a su presencia y no seremos ignorados. Seremos escuchados, podemos tener comunión con Dios, tenemos confianza para conocerlo y amarlo, tenemos confianza y ánimo para hablar con Dios. Esto es radical en el cristianismo. No hay culpa, no hay vergüenza, no hay miedo. Podemos acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Permítame sugerirte que la mayoría de tus luchas radican ahí, no solamente en no entender lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, pero no comprender de que puedes entrar al trono de gracia por medio de los méritos de Cristo. Donde no hay culpa, donde no hay vergüenza, donde no hay miedo, te puedes acercar plenamente al Señor y a su presencia.
Y esta, mis hermanos, es una de las grandes bendiciones que tiene el Hijo de Dios. Porque Él sabe que puede hablar con su Señor por medio de oración. Y Él sabe que el Señor contesta las oraciones. Es verdad, no siempre las contestas como nosotros humanamente queremos. Pero tenemos la plena seguridad de que Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que contesta lo que necesitamos. Porque nos ama con un amor profundo. Y la arrogancia en tu corazón, la apatía en tu corazón, la pasividad en tu vida, te roba el privilegio de ir al Señor y pedirle: Padre, haz, opera, obra de maneras gloriosas en estas circunstancias. Somos más conocidos como los que oran cuando están en crisis. Pero a diario, iglesia, tú tienes la oportunidad y el privilegio de acercarte al Señor. Porque Él escucha las oraciones de su iglesia. Escucha las oraciones de su pueblo. Contesta las oraciones de su iglesia. Y cuando digo contesta, lo contesta según lo que Él anhela y desea para sus hijos. Dios contesta sí. Dios contesta quizás en otro momento. Y con la que solemos luchar siempre es cuando Dios dice no. Pero ¿sabes por qué luchamos con las respuestas cuando Dios dice no? Es porque no hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Le pertenecemos al Señor. La iglesia debería ser conocida no solo como la comunidad del libro, sino también como la comunidad sobre sus rodillas, pidiéndole al Señor, porque tiene acceso al Padre. Dime en esta semana, ¿qué fue lo que llegaste a hacer a la presencia de Dios? Si es que entraste realmente. Si viniste a Él con humildad de corazón. ¿Qué pediste? ¿Por qué oraste? ¿Oraste con confianza, descanso en el Señor? ¿O simplemente oraste como un acto rutinario? Porque es lo que los cristianos hacen, entre comillas. Hay una gran diferencia entre tener la convicción de que Dios escucha nuestras oraciones y acercarnos con confianza sabiendo de que Dios es bueno y fiel. Jesús aseguró ese acceso a la presencia de Dios por medio de ¿qué? La sangre y su carne. Es decir, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo creyente puede acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué tan a menudo te acercas al Señor en oración? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que deberías hacer si tienes esa plena confianza? Es tan simple, pero al mismo tiempo profundo. Acércate al Señor. Acércate a Él. Ven a Él en oración. Puedes acercarte con confianza. Puedes acercarte con gozo. Puedes acercarte con alegría, con valor. No le permitas al mundo, a Satanás, sembrar dudas que te atormente. El creyente puede acercarse a su Señor con un corazón humilde, con un corazón quebrantado. Si confías en tus obras, deberías tener pavor. Pero si confías en las obras de Cristo, puedes entrar sin temor al Señor. Si confías en tus obras, yo te diría, ten temor, ten miedo, ten pavor de acercarte a un Dios santo. Pero si has nacido de nuevo, iglesia, mira qué profundo es esta verdad, tan simple, pero tan profundo. La iglesia puede acercarse a su Señor, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Si te acercas con tu fuerza, te estás acercando con tus trapos de inmundicia, como dice Isaías, o como se acercó Adán y Eva con hojas de higueras. Pero si te acercas por medio de los méritos de Cristo, puedes acercarte con confianza y valor. La aceptación, la aprobación, el miedo al rechazo, la culpabilidad falsa, no es algo con lo que el creyente debería luchar día a día. ¿Por qué?
Porque cuando entiendes, cuando comprendes, cuando aceptas, cuando meditas en las realidades del poder del Evangelio, esto cambia por completo nuestra perspectiva. Incluso para el hecho de abrir nuestros corazones y confesar nuestros pecados delante de uno a otro. Porque sabemos lo que Dios ha hecho. Porque sabemos lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Nosotros somos tan morales que intentamos guardar nuestras confesiones abiertamente a los demás. Estamos tratando de pretender que somos alguien que no somos. Y la realidad del Evangelio nos dice que en Cristo somos aceptados. Con mucha naturalidad, un creyente que entiende lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario puede hablar de su debilidad. Puede hablar con franqueza de su necesidad. Porque Cristo lo compró en la cruz del Calvario. Entonces no deberíamos luchar con aceptación uno al otro. No deberíamos de luchar con la aprobación humana. No deberíamos de luchar si digo este pecado, si confieso esto o aquello, me van a rechazar. Eso sucede cuando una iglesia no está centrada en el Evangelio. El chisme es un producto de una iglesia que no está centrada en el Evangelio. El juicio nace en una iglesia que no está centrada en el Evangelio. Porque todos de nosotros aquí estamos en la misma condición. Si has nacido de nuevo, antes de nacer de nuevo estabas muertos en tus delitos y pecados. Y si has nacido de nuevo, estás en proceso. ¿Sí? Estamos siendo transformados a la imagen del varón perfecto día a día. Entonces, ¿por qué te estoy tratando de guardar lo que Dios está haciendo en mi vida? Simplemente es una falta de entendimiento del Evangelio. El creyente no necesita la aceptación, solamente vive por la aceptación de su Padre. ¿A través de los méritos de quién? De Cristo. El orgullo nace en una iglesia, en el individuo, cuando éste pierde de vista el Evangelio. ¿Quiénes éramos? ¿Por qué entonces podemos vivir de una manera que glorifique a Dios, exalte a Dios? Porque entender el Evangelio lo cambia todo. Si te has preguntado cómo esto es posible, el autor de la carta de los Hebreos nos ha dicho al menos dos cosas. Él ha abierto un camino para nosotros. Hizo el camino para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Y por su gracia, iglesia, continúa abierto ese camino para nosotros. Si hemos pecado, nosotros luchamos con la culpabilidad. Escondemos, retenemos, guardamos nuestro pecado. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que cuando entendemos el Evangelio podemos ir a Él y abrir nuestro corazón. Si has pecado, ponte a cuenta con el Señor, arrepiéntete y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. El camino ha sido abierto. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Jesús es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice el autor de la carta de los Hebreos. Eso significa, Él continúa, no solamente nos ha abierto el camino, no solamente nos ha dado el acceso al Padre, sigue sirviendo a la casa de Dios. Esa es una gran verdad para nosotros como creyentes. No existe dificultad tan grande que pueda impedir a un creyente auténtico acercarse a su Padre y pedir misericordia. No hay nada que pueda impedir a un creyente genuino que ha sido lavado con la sangre de Cristo acercarse a su Padre Celestial. El camino está abierto para nosotros por medio de la obra de Cristo, la obra del Padre y el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Incluso dice la Escritura que cuando tú y yo no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo, dice, intercede con sonidos indecibles por nosotros. El Padre escucha la intercesión no solo del Espíritu Santo por los creyentes, pero la intercesión del Hijo. Y por eso Él dice que el Señor Jesucristo sigue siendo el sumo sacerdote sobre la casa del Señor. Nos sigue llevando, nos sigue acercando, nos sigue purificando de nuestro pecado y nuestra maldad, para que nosotros podamos reflejar a Jesucristo, al Señor Padre. Entonces, cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, podemos responder de la manera correcta.
¿Cómo nos acercamos al Señor? El texto dice con un corazón sincero. Y en los términos en los que el autor de la carta de los Hebreos nos habla, está hablando de un corazón que ha entendido perfectamente y profundamente el Evangelio. Es un corazón regenerado, es un corazón cambiado, es un corazón transformado, es un corazón que está anclado en el Evangelio. Le está diciendo, podemos acercarnos con un corazón sincero, un corazón purificado, un corazón limpiado. La realidad del creyente que puede acercarse a su Padre es debido al poder del Evangelio, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en lugar de acercarnos por nuestros propios méritos, nuestro llamado es acercarnos por los méritos de Cristo en el poder del Evangelio. Con plena seguridad de fe, con valentía. ¿Te das cuenta de lo radical que es el cristianismo? De lo radical que es el Evangelio. Porque entender y aceptar el Evangelio lo cambia todo. Yo no necesito andar poniendo mantas en las calles para que Dios me acepte. No necesito hacer una procesión en mis rodillas en 20 kilómetros o cubrir mi cuerpo de alquitrán o lo que sea. No lo necesita el creyente. Lo que necesita es arrepentirse y vivir bajo la obra del Evangelio. ¿Te das cuenta de lo radical que es el Evangelio? Con un corazón transformado. Esa es la realidad de cada creyente que puede acercarse al Señor. Cuando tú lees Éxodo capítulo 5, encontrarás que en la conversación de Moisés con el faraón, Moisés le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore, para que me alabe. Y cuando lees Éxodo 19, te encuentras ahí al pueblo a punto de adorar, exaltar y glorificar a Dios. Pero hay un cambio. En Éxodo 5, Moisés le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que se acerque al Padre, para que se acerque a Dios, para que le adore. Y en Éxodo 19 tienes las palabras de Dios diciéndole a Moisés, adviértele al pueblo que no se acerque. Y lo que pasa en Éxodo 19 es que Dios hace un pacto con su pueblo. Hay derramamiento de sangre. Y lo que lees posteriormente a este rechazo de que Dios no le permite al pueblo acercarse más de lo debido, es que hubo sangre derramada. Y incluso cuando lees los capítulos posteriores, se termina comiendo en la presencia del Señor, debido a la sangre de aquel sacrificio. Pero note lo que el autor de Hebreos está diciéndonos, ya no existe esa restricción para el creyente. Puede acercarse confiadamente al Señor. Lo que el creyente debería estar haciendo en su vida práctica es venir al trono de gracia, buscando depender, confiar y crecer más en el Señor, no menos. ¿Te das cuenta entonces lo radical que es el Evangelio? Porque a diario, iglesia, tú puedes acercarte a Dios por medio de los méritos de Cristo. Puedes acercarte al Señor por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Número 2, Dios quiere que nos acerquemos con confianza a Él basados en la obra de Cristo en la cruz. Sin importar cuáles sean tus deseos o buenas intenciones, Dios quiere que su iglesia, que su pueblo se acerque a Él por medio de la obra de Cristo. Cuando entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces podrás acercarte con confianza al Señor. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Amén. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque nuestro Señor es fiel. Número 3, Él quiere, Dios mismo quiere, que consideres lo que se espera de nosotros como creyentes. La exhortación no es solamente a acercarnos. La exhortación incluye también no solo acercarnos, sino aferrarnos. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Este es nuestro llamado como iglesia, a mantenernos aferrados a la fe. Básicamente lo que el autor le está diciendo a su audiencia es permanezcan fieles al Señor. Permanezcan firmes al Señor.
permanezcan inamovibles a aquello en lo que han confiado, en aquello que han puesto inicialmente su esperanza, sin vacilar, es decir, perseverantemente. Dios no solo quiere que tú y yo nos acerquemos al Señor, y podemos hacerlo porque Él es fiel, pero Él quiere que nos aferremos a Él perseverantemente. Aférrate entonces, iglesia, a la esperanza que Él nos ha dado. Acercarnos es solamente parte del proceso. Aferrarnos es parte del proceso. Te darás cuenta cuando te acerques y te aferres al Señor. Te darás cuenta que lo has hecho cuando vives en el poder del Evangelio. Aférrate a la esperanza que Él nos ha dado. Aferrarnos nos lleva a esperar confiadamente. Lo que he dicho en otras palabras significa creer que Dios cumplirá todas sus promesas, iglesia. Ahora, no pierdas de vista el contexto. Es una iglesia que está siendo perseguida. Y Él les dice, acércate al Señor en tu necesidad. Aférrate al Señor en tu necesidad. Espera en el Señor en tu necesidad. Solo piensa cómo estaría esta iglesia escuchando esto. Está siendo perseguida por sus convicciones al cristianismo. Están siendo tentados de regresar al judaísmo. Pero Él les dice, la solución para ti es entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aférrate a esa esperanza. Confía en lo que Dios está haciendo, incluso en medio de una situación tan difícil y crítica como la que estás experimentando. Aferrarte también implica creer y confiar en que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Hermanos, yo sé que es muy difícil confiar y esperar, aguantar y resistir en momentos de nuestras vidas donde queremos simplemente tirar la toalla. Muchas veces es complejo, es complicado, pero el autor nos anima a no dejar de confiar, a no dejar de persistir en lo que hemos creído. No dejes de creer. Puedes acercarte, puedes aferrarte al Señor a la luz de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces espera, confía, no te rindas, no dejes de creer, no dejes de confiar, no dejes de esperar en el Señor porque Él es fiel. Puedes acercarte y puedes aferrarte a Él con confianza. Dios sigue siendo Dios hoy y cumplirá todas sus promesas. ¿Cómo podemos estar tan seguros de eso? ¿Cómo podemos estar tan seguros de que Dios cumplirá sus promesas? Mira cómo cierra el versículo 23, porque fiel es aquel que prometió. No depende de ti, depende de Él. Él es el poderoso, Él es el fuerte. Porque fiel es aquel que prometió. Puedes acercarte al Señor, porque fiel es aquel que prometió. Puedes aferrarte al Señor, porque fiel es aquel que prometió. Amén. Lo que tenemos aquí, hermanos, es estímulo y ánimo para nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el estímulo para nosotros hoy? ¿En qué estamos confiando? ¿A qué estamos aferrados? ¿Por qué debería seguir en la fe? Le dice el autor de la carta de los Hebreos a su audiencia. ¿Por qué puedes acercarte? ¿Por qué puedes seguir creyendo, confiando y descansando? Porque el que hizo la promesa es fiel. Y esto lo cambia todo. Puedes esperar, puedes confiar, no te abandonará, no te dejará, no te fallará. Aún en nuestras fallas, el Señor continúa siendo fiel. Porque cuando nosotros hemos sido completamente infieles, Dios permanece fiel. Amén. Entonces debemos acercarnos con corazones sinceros, transformados por el poder del Evangelio, basados en el Evangelio, lo que Él ha hecho. Nos podemos arrepentir de nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Y podemos hacerlo, ¿por qué? Porque Él es fiel. Básicamente lo que el autor está diciéndole a su audiencia y por ende a nosotros es que debes centrar tu vida en el Evangelio. Centra tu vida en el Evangelio. Deja de ver tu ombligo. Es decir, las luchas que nosotros tenemos a diario tienen que ver solamente con nosotros. Es como la autora en Eclesiastés lo dice, estamos persiguiendo el viento, pensando en nosotros mismos, viendo nuestros ombligos.
Solo nosotros luchamos, solo nosotros tenemos crisis. El autor está diciendo, no, centra tu vida en el Evangelio. Descansa, confía y espera en el Señor. Deja de pensar tanto en solo nosotros estamos sufriendo. En un ciclo de autocompasión casi interminable. Y lo que va a quebrantar este ciclo interminable de autocompasión o orgullo es que centres tu vida en el Evangelio, que aprendas a vivir en el poder del Evangelio, que aprendas a confiar en el Evangelio, que descanses plenamente en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que el autor te dice, cuando centras tu vida en el Evangelio, cuando estas verdades de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, por su iglesia, es una realidad práctica en tu vida, entonces tú puedes animar a otros. No solamente consideras lo que Cristo ha hecho, que cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra percepción de las cosas. Y cambia nuestra cosmovisión del mundo. Podemos entonces centrar nuestra vida en el Evangelio y Él nos ofrece al menos dos cosas para hacerlo. Animándonos unos a otros. Considérense a estimularse en la fe, en la esperanza, en el amor uno a otros. La parte práctica para la iglesia, que sigue siendo una realidad para nosotros, es no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, y permíteme agregar una palabra, una muy mala costumbre. Lo que la iglesia en Hebreos entendió es no dejes de venir a la iglesia en el día del Señor, porque es el día del Señor. Como creyente que entiende el Evangelio, que confía en el Señor, que descansa en el Señor, que espera en el Señor, Él nos dice, acércate al Señor, aférrate al Señor y considera entonces, a raíz de lo que el Señor ha hecho en tu vida, cómo estimular uno a otro en su fe. Por eso les decía, dejemos dejar de ver nuestros ombligos, tenemos que salir y servir a los demás. Por eso el autor escribe de esta forma, debido a su sangre, debido a su carne, y que él sigue siendo el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Está hablando en términos de servicios a su iglesia. Para que su iglesia se siente solo a esperar. No, él dice, ahora sal y sirve a tu hermano que está en aflicción. Anima al creyente que está decaído. Exhorta al que está en rebelión. Considera entonces, iglesia, tu llamado a estimular a otros a la fe, a la esperanza y al amor. Lo que el autor está diciéndote es que tú no puedes vivir el cristianismo sin la iglesia. No puedes vivir el cristianismo aislado de uno a otro. Tú necesitas esta iglesia, más de lo que tú crees. Voltea a ver a la persona que está a tu lado. Ese creyente se ha nacido de nuevo. Es alguien que necesitas. Y es alguien que te necesita. Piensa, no lo de seguir en este momento, no lo pierdas de vista. Todo creyente que ha nacido de nuevo, representado en esta iglesia local, lo necesitamos. Tú y yo lo necesitamos. Para crecer, para ser animados, para ayudarnos a acercarnos al Señor, para ayudarnos a aferrarnos al Señor y para ayudarnos a seguir este proceso de formación, sirviéndonos, amándonos, exhortándonos unos a otros. Es decir, si perseveras en la fe, amada iglesia, perseverarás entonces en el amor y en el servicio uno a otro. Y el autor de la carta de los Hebreos está diciendo, camina, avanza, permanece fiel en el Evangelio, para que así también puedas animar, exhortar y servir a otros. No nos confundamos que el autor habla de buenas obras, porque las buenas obras no están salvando. El fundamento de nuestra seguridad ya ha sido afirmado en la obra de Cristo Jesús, con su sangre, con su carne, en la cruz del Calvario. Lo que está diciendo cuando él usa las buenas obras es que los actos de servicio serán un testimonio visible de la evidencia de que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y eso es lo que ratifica Santiago. Es decir, hermanos, difícilmente podrás mostrarle amor a la persona que está al lado, enfrente tuyo, si tú no estás presente. Entonces le dice, considérense amarse unos a otros. Considérense estimularse a la fe, la esperanza y el amor unos a otros.
no dejes de congregarte. Porque difícilmente tú le podrás mostrar amor a tu prójimo estando ausente. Eso es simple, ¿no? No puedes mostrar amor cuando no estás. Y le está diciendo, hay creyentes en esta iglesia que están sufriendo y necesitamos dejar de simplemente pensar en nosotros y empezar a servir como el Señor ha servido a nosotros. Ten presente lo siguiente, iglesia. Es muy probable que reunirse en el contexto de la iglesia en Hebreos era algo peligroso, ¿cierto? Era sumamente peligroso. Pero el autor de la carta de los Hebreos nos dice que hay algo mucho más peligroso que morir en manos de los perseguidores, y no es congregarse. Le está diciendo, necesitas congregarte. Necesitas venir a la casa del Señor. Necesitas estar animado en las cosas del Señor. Necesitas ser fortalecido en la gracia del Señor. Esta iglesia podría caer en la realidad práctica de decir, bueno, si salimos y nos reunimos nos pueden matar, nos podemos morir. Y Él les dice, hay un peligro mayor que simplemente morir en manos de tu perseguidor, y es no congregarte. ¿Cuántas veces tú has estado expuesto a ese peligro? Por tu autojusticia, por tu orgullo, por tu arrogancia. Yo no necesito esa iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia todos los domingos. De hecho, es muy común ahora escuchar a la gente decir, esta exhortación en Hebreos de no dejes de congregarte era solo válido para esta iglesia, porque ahora tenemos los medios de comunicación y podemos congregarnos donde queramos. No, esta iglesia podría haber muerto si eran capturados por sus perseguidores. Y el autor hebreo está diciendo, tendrías un peligro mayor detrás de ti si dejas de congregarte. Y sigue siendo una realidad para nosotros, porque sigue siendo un mandato para nosotros. No dejes de congregarte. En lugar de dejar de congregarnos, estás siendo llamado a reunirte en el día del Señor con los santos del Señor para estimularnos a la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuántas veces has llegado a tu grupo pequeño desanimado, sin ganas de estar ahí, y sales con un corazón agradecido por lo que Dios está haciendo? Esa es la realidad del poder del Evangelio en nuestra vida práctica. Y le está diciendo a la iglesia que está luchando, no dejes de reunirte. No es una reunión para criticar, no es una reunión para menospreciar o quejarnos unos a otros. Dios nos llama a alimentarnos mutuamente con fe, esperanza y amor. Si Jesús es tu mediador, si Él ha pagado tu deuda, si tus pecados han sido perdonados, si estás limpio, si estás libre de culpabilidad, te animo entonces a no dejar de congregarte, para que tú seas animado, pero también para que tú puedas ser usado para animar a otro creyente. Amén. Iglesia, es sumamente fácil aplastarnos unos a otros cuando hay crisis. Es sumamente fácil gritarnos unos a otros cuando hay crisis. Cuando hay frustración, cuando hay enojo, cuando no podemos controlar la circunstancia. Y Él dice, ven a la iglesia y considera estimular a la fe, a la esperanza y al amor uno a otro. Es un paso de fe, de venir a la iglesia, reconociendo lo que Cristo ha hecho como nuestro fundamento para ser iglesia, para animar y servir a otros para la gloria de su nombre. Nuestro llamado es a amar al Señor por sobre todas las cosas. Lo que muestra que estás amando al Señor por sobre todas las cosas es que estás amando a su iglesia, a sus hijos. Nuestro llamado es animarnos, corregirnos, servirnos unos a otros por lo que Cristo ha hecho. Y puedes hacerlo, iglesia, porque Dios es fiel. No depende de nuestras habilidades, destrezas, experiencia, sino de la fidelidad de Dios. Así que acercarnos a Dios traerá un efecto en nosotros para acercarnos a otros, para animarlos a la fe. ¿Recuerdas? El efecto vertical. Mi relación con Dios va a tener un efecto profundo en todas mis relaciones a nivel horizontal. Si estoy fortalecido, si estoy animado en el Señor, traerá como consecuencia ánimo y fortaleza a otros creyentes que están luchando. No solo vengo a la iglesia para animar, pero también vengo a la iglesia para ser profundamente animado por el Señor. Anima a otros, es decir, sé intencional. No esperes
las crisis para animar a otro creyente. Pregunta, ¿cómo puedo estar orando por ti? ¿Cómo puedo animar tu vida? ¿En qué estás luchando? ¿Cómo estás luchando? ¿Cómo puedo servirte? No dejes de congregarte, camina por fe, acércate, aférrate al Señor y considera cómo estimular unos a otros. Es decir, deja de pensar en ti mismo. La razón por la que luchamos tanto, iglesia, en cualquier área que tú quieras, es porque has puesto la mirada solamente en ti y no has puesto la mirada en el Señor. Todo eso es posible, de animarnos, de congregarnos, de caminar por fe, debido a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así, hermanos, se ve una vida centrada en el Evangelio. Así se ve a un creyente confiando, esperando, descansando en el Señor. Se acerca al Señor, se aferra al Señor y anima con fe, esperanza y amor a sus hermanos, no dejando de congregarse. Amén. Permíteme terminar con Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que dice: retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, iglesia, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos, ¿qué dice? Misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna, que el autor de Hebreos termina diciéndonos que es la fuente con la que tú puedes extender y dar misericordias a otros y ayudarle en su caminar cristiano a otro creyente que está luchando. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por su bondad y su misericordia para con nosotros. Cuánto necesitamos, Dios, arrepentirnos, Señor, de ensimismarnos tanto, Señor. Pensamos, Dios, equivocadamente que somos los únicos creyentes luchando en ciertas áreas, Señor. Incluso, Dios, somos tan arrogantes que hasta menospreciamos a los que están luchando, Señor, simplemente porque no hemos entendido el Evangelio. Solamente mirar a la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mirarlo ahí, Señor, en nuestro lugar, en mi lugar, debe humillar profundamente nuestro corazón. Porque aquellos que gritaban, crucifíquenle. Porque aquellos que escupían su rostro, se burlaban, bájate de ahí si eres el Cristo, hubiésemos sido nosotros. Y de muchas maneras hemos sido esos burladores. Pero Dios ha tenido tanta misericordia por nosotros, que ha abierto nuestros ojos para que podamos ver la belleza de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdenos a entender, Señor, que saber la verdad es muy diferente a vivir la verdad. Y cuánto necesitamos experimentar las profundidades, las realidades y las bendiciones del Evangelio a nuestra vida, con corazones sinceros, transformados en este proceso que llamamos santificación progresiva, en el que tú, Señor, te estás revelando a ti mismo en nosotros para la gloria de tu nombre, y tendremos en algún momento en nuestra vida la estatura del varón perfecto. Así que, Dios, ayúdenos a poder correr a ti, Señor, acercarnos a ti, Señor, a aferrarnos a ti, Señor, y a caminar por fe, sabiendo, Dios, lo que tú has hecho, Señor, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, no puede ser robado por nadie, porque aquel que es fiel, Señor, lo cumplirá. Entonces, Dios, no solamente debemos ser reconocidos por la iglesia, no solamente debemos ser reconocidos como la congregación del libro o la congregación sobre sus rodillas, sino la congregación expectante en lo que Dios hará, porque el día del Señor se acerca. Así que, Dios, toda la gloria sea para ti. Oro, Señor, para que aquellos que están luchando hoy, Señor, puedan encontrar reposo y refugio en ti, Señor. Oro por aquellos, Dios, que están corriendo lejos de ti, Señor, engañados en su propia fuerza,
para que puedan, Señor, refugiarse en ti y encontrar salvación y vida eterna en ti, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.